El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor, el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido al Señor, es lo que ando buscando, morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, admirar la belleza del Señor, contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña, el día de la desgracia, me ocultará en lo oculto de su tienda, me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para el Señor. Escucha, Señor, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro busco. No me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Señálame, Señor, tu camino. Guíame por senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor. El Salmo 27, que comienza con las palabras: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Este salmo es ante todo un salmo de confianza, que nos invita a dejar reposar el corazón cansado, atribulado o cargado de temor, dejarlo descansar en los brazos de Dios. La clave de este salmo la encontramos en el versículo 10. Se trata de lo siguiente: una persona que vive la noche oscura de su vida, el día más difícil de su vida, el día en que siente que se desploman bajo sus pies sus seguridades, el papá y la mamá. Es una experiencia triste, dolorosa, de inseguridad, de vacío, parecido al de la muerte del padre o el de la muerte de la madre. Una experiencia y una sensación de un tremendo abandono. El versículo 10 dice así: si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Y este es el eje del Salmo. El día en que una persona siente que todas las seguridades se le desploman, él encuentra un apoyo que nunca falta y que aparece en el momento preciso. Yo me siento seguro en las manos de mi Señor. El versículo 10 entonces nos da la clave y nos abre las puertas de este bellísimo salmo. El comienzo del salmo nos invita a responder al Señor en el momento en que nos sentimos mal con esta aclamación: El Señor es mi luz y mi salvación. El salmo comienza con una confesión de fe. ¿Cómo es que podemos pasar del miedo a la confianza, del temor a la seguridad? El salmo nos dice que pongamos en los labios, en el corazón, esta aclamación que es una declaración de fe. El Señor es. El Señor es. Y ese es está acompañado de tres atributos de Dios. 1, es mi luz. 2, es mi salvación. Y 3, Él es el baluarte, la defensa de mi vida. La primera expresión es la expresión luz. ¿Por qué se dice que el Señor es mi luz? La primera vez que aparece en la Biblia la luz es nada más y nada menos que en el relato de la creación. Lo primero que Dios creó en el mundo fue la luz. Por lo tanto, el Salmo está insinuando una experiencia de Dios creador. Pero en la Biblia, en la medida en que va avanzando la revelación, nos encontramos con que Dios no solamente es el creador de la luz, Él es la luz en persona.
Por ejemplo, el Salmo 104, que dice, te revistes de luz como de un manto. Luz es una imagen de Dios creador, del Dios que en su potencia también se acerca a la criatura y se asoma para ocuparse de ella. La luz, también lo sabemos en la experiencia cotidiana, es lo que le da seguridad a un niño. Por ejemplo, en un cuarto oscuro, un niño no consigue dormir, le ponen una luz. Luz es imagen de seguridad. Pero aquí es ante todo la presencia de Dios. El Señor es mi luz. Y esto se aclara enseguida con la expresión mi salvación. Miren, mi en primera persona, mi salvación, vuelve a repetirlo también en primera persona. Y la tercera expresión es una expresión de tipo militar. Como en los tiempos difíciles, en los tiempos de grandes batallas, yo encuentro un lugar donde el enemigo ya no me puede alcanzar. El Señor es mi lugar de defensa, mi lugar de protección, es mi baluarte. Y cuando el orante pronuncia esta declaración de fe, el Señor es mi luz, mi salvación, mi baluarte, él se plantea a sí mismo una pregunta: ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No está hablando entonces de cosas que le dan miedo, está hablando de un alguien que lo intimida. ¿A quién temeré? ¿Quién me quitará la seguridad que me da el Señor, que es luz, salvación y defensa de mi vida? Bueno, el Salmo nos invita ahora a responder a estas preguntas haciendo un camino. Todos los salmos siempre trazan caminos, siempre trazan un itinerario de oración. Y el Salmo traza un itinerario de oración en dos partes. Entre los versículos 2 y 6 tenemos la primera parte y entre los versículos 7 y 14 la segunda parte. Los dos itinerarios se parecen a lo que le puede ocurrir a un niño cuando le pasa algo, por ejemplo, en un parque. El niño está jugando con la pelota, se cayó, se rompió un diente. ¿Para dónde corre el niño? El niño corre para la casa. Y cuando llega a la casa, ¿quién busca? Al papá o a la mamá. Y apenas lo encuentra, ¿qué hace? Se arroja en sus brazos, los abraza y comienza a llorar. El primer itinerario es de la intemperie, de fuera de la casa, donde se ha vivido un peligro, a la casa misma. El orante hace un camino de un sitio descampado hasta la casa de Dios. La segunda parte del Salmo, los versículos 7 al 14, hace lo contrario, de estar en los brazos de Dios al volver a enfrentar la vida, la realidad, a la intemperie. En la primera parte, ¿qué ocurre? ¿Cómo es este camino de la intemperie, del descampado a la casa? Veámoslo. En los versículos 2 y 3, el orante va a repetir lo que dijo en la confesión de fe. Él allí dijo, mi luz, mi salvación, mi defensa, y preguntó, ¿quién me hará temblar? ¿Quién me hará temer? Entonces el orante se recrea una situación de peligro parecida a la de una batalla. Comienza diciendo el Salmo, cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne. Él ve el peligro de lejos, me asaltan de lejos, como que aquí está el campamento, allá están las montañas, se asoma el enemigo. Luego dice, ellos, mis adversarios y enemigos, tropiezan y caen. Segundo momento, aunque acampe un ejército contra mí, el orante siente que el peligro comienza a apretar. Y en el versículo 3 dice, aunque estalle una guerra. Miren ustedes cómo viene de lo más lejos, de lo más lejano, un peligro que se acerca a sentirlo en las puertas de la casa, a irrumpir, a la irrupción dentro de su propia casa. El peligro ahora comienza a hacerse realidad y comienza a hacerle daño. Pero las 3 veces el orante repite la declaración de confianza. Ellos, mis enemigos, tropiezan y caen, primera vez. Luego, mi corazón no teme, por segunda vez. Y finalmente, sigo confiando, tercera vez. En una situación de peligro, el orante repite, mantiene en alto la confesión de fe. Mi confianza está en el Señor, no tengo miedo. Y esto el orante lo ilustra enseguida con la venida a la casa. Una cosa, dice el versículo 4, miren qué expresión tan bonita. Una cosa, la única cosa que yo le pido al Señor, el gran deseo de mi vida, lo que yo le pido es poder venir a su casa, poder entrar en su santuario, encontrarme con Él.
Una cosa pido al Señor, una cosa es lo que estoy buscando, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, admirar la hermosura del Señor contemplando su templo. El gran deseo del orante es poder estar con Dios y poder participar de la gloria, de la hermosura y de la paz que irradia de la liturgia. El orante entonces reposa confiado en la casa del Señor. Y nos dice el versículo 5 que la dicha que se experimenta en el estar allí abrazado del Señor es muy grande. Me dará cobijo en su cabaña. Él me ocultará en lo oculto de su tienda. Y esta tienda, que es el templo del Señor, bueno, la antigua tienda del encuentro transformada ya en el edificio, en el templo, que corona el monte Sión en Jerusalén y que está sobre la roca. Ahora el orante dice, y el Señor que me ha dado cobijo, me exalta, como un niño, cuando el papá o la mamá lo abrazan, pero luego lo elevan. Y desde esta altura, él ve el peligro con nuevos ojos. Puedo ver la situación desde Dios con una nueva visión y me siento seguro en Dios. Y así termina la primera parte. La segunda parte, ahora, nos invita a hacer el movimiento contrario. En Dios encontré la paz, pero ¿cómo puedo yo ahora afrontar de nuevo los peligros que me acechan en la vida? Y el orante ahora siente un temor. Miren cómo empieza la segunda parte. Miren la segunda parte. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. El orante siente una emoción inmensa. Este es el momento climático del Salmo, el momento más alto. El orante como que se le aprieta la garganta y se siente un lamento. Digo para mis adentros, busca su rostro. El orante expresa aquí que el mayor deseo de su vida es que no se le pierda nunca de vista lo que él buscaba en la experiencia del Señor, lo que buscaba en el templo. No era únicamente solamente participar de la liturgia, era poder contemplar el rostro del Señor. Lo que más desea un amante es poder mirar a los ojos a la persona amada. Lo que más desea un corazón enamorado de Dios es poder ver el rostro de Dios. Fue lo que le pasó a Moisés cuando, cansado en medio del éxodo, un día sube a la montaña y le dice al Señor, lo único que te pido, no te pido que me quites las dificultades, lo que te pido es que me muestres tu rostro. Y esta súplica de Moisés vuelve ahora en primera persona en aquel orante que está en el templo. Muéstrame, Señor, tu rostro. Es lo que yo quiero llevarme del estar contigo, de la experiencia que he vivido en el templo. Y en este momento en que el orante está expresando su deseo con relación a Dios, hace dos afirmaciones. Primero, en negativo, dos en negativo, y luego dos en positivo. En negativo, él quiere mandar lejos ese fantasma que siempre acompaña a una persona enamorada. Lo que más le duele a una persona enamorada es que aquella persona que ama lo desprecie. Y el orante lo dice, no me ocultes tu rostro. Primera petición en negativo. Segunda, no rechaces con ira a tu siervo. Y luego las dos peticiones en positivo. El orante dice, señálame tu camino, guíame por senda llana. Lo que me vincula, Señor, a ti, no es simplemente un gran afecto, es la obediencia a tu palabra. Instrúyeme, Señor, en tu palabra. Regálame el discipulado de tu palabra, porque es en comunión contigo que yo siempre puedo mantener la certeza de que estoy contigo y no me has abandonado. Cuando llegamos ya casi al final del Salmo, en el versículo 12, después que el orante ha alejado aquello que más teme, lo ha alejado del horizonte y ha dicho que es lo que más desea para estar con el Señor y a qué se compromete, nos enteramos de qué era lo que tanto asustaba al orante. En el versículo 12 dice que se trata de calumnias. Aquellos leones devoradores de carne que lo acechaban al comienzo del Salmo, en el versículo 3, al final se desvelan. Se alzan contra mí falsos testigos, devoradores de carne. Es el temor de que su imagen sea arruinada, de que su vida sea destruida por la calumnia. Pero el orante
Una vez que nos ha dicho qué era lo que tenía miedo y nos ha dicho cómo resolvió su inseguridad y su temor, el orante finalmente sale a enfrentar la realidad a la intemperie. El Salmo se despide en el versículo 14 con una expresión bellísima. Miren, no olvidemos esto. Los salmos son siempre diálogo, porque la oración es un diálogo. Los primeros 13 versículos han mostrado la voz del orante, pero la última frase, el versículo 14, es la voz de Dios. El salmo se despide, el salmo termina con una palabra de parte de Dios. Cuando los orantes venían al templo de Jerusalén, tengamos presente esto, cuando llegaban, una de las tareas de los levitas y sacerdotes era ayudar al orante a orar. Entonces el orante se arrodillaba, el sacerdote le imponía las manos y le decía una palabra de parte de Dios. Y el versículo 14 es la respuesta de Dios a la oración, una palabra de parte de Dios. Espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor. Y así termina el Salmo. Cuando el orante ha dicho, ¿será que cuando yo salga del templo y vuelva a la vida, será que esa dicha, esa seguridad que el Señor me ha dado, se me va a evaporar? ¿Será que cuando vuelva a mi casa después de la liturgia del templo podré mantener esa alegría que el Señor me ha dado? ¿Será que apenas encuentre los problemas de casa y cotidianos, todo eso se me evapora? La palabra final del Señor es confía, confía. Espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor.